Amén. Dice, leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Vamos al versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Romanos 12:13. 12:12 y 12:13. ¿No? Perdón. Estaba en 1 Corintios 12. Amén. 1 Corintios 12. ¿Ya? 1 Corintios 12:12. Ahí sí. Versículos 2 y 13. Vamos a leer nuevamente. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por un día más, Señor amado, que tú nos concedes en tu casa de oración. Un privilegio, Señor amado, el poder llegar aquí a dejar nuestras cargas delante de tu presencia. Poder orar, Señor amado, y saber que tu presencia puede confortarnos. Poder orar y saber que tú estás con nosotros, Señor. Que tú eres, Señor amado, ese abrazo que muchas veces necesitamos. Que tú eres ese consuelo que nuestro corazón también necesita. Que tú eres la fortaleza cuando estamos débiles, Padre Celestial. Y te pido en esta hora que tu Espíritu Santo desde ya comience a moverse, Señor amado. Que mediante esta palabra tu Espíritu Santo la respalde, Padre bendito. Y tú te mueves y tocas los corazones, Padre Celestial. Que tú, Señor amado, obres en cada vida, Padre bendito, conforme a tu misericordia. Te pido en esta hora que tu pueblo, Señor amado, sea despertado. Quita todo frío, Señor amado. Quita toda indiferencia, Señor. Quita, Señor amado, toda dureza del corazón. Y te pido, Señor amado, que tú estás abriendo los oídos de tu pueblo para que pueda llegar este mensaje. Y también, Señor amado, calar hondo en el corazón. Te pido, usa mi vida por amor de tu nombre. Dame gracia, dame virtud, unge mis labios. Quita toda torpeza que pueda haber en ellos, Padre Celestial. Y te pido que tú, Señor amado, seas hablando a través de mí. Por amor de tu nombre te pido esta bendición. Para que tú seas, Señor amado, edificando a tu pueblo, a tu iglesia, Señor amado. Y tu Espíritu Santo se mueva en este lugar para edificación, Señor amado, de la iglesia de Jesucristo. Te lo pedimos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13 era. Amén. Por eso no lo encontraba. Amén. Aquí habla sobre, capítulo 12, sobre el mover del Espíritu Santo. Amén. Y los dones del Espíritu. Que la otra vez también nuestro pastor nos enseñaba sobre los ministerios y los dones del Espíritu Santo, amén. Pero es algo importante que la iglesia tiene que conocer, que el poder del Espíritu Santo y el amor siempre tienen que estar ligados, amén. Porque también Pablo le decía a la iglesia de Corinto que tenía muchos dones, que hablaban en lenguas, que había profecía,
pero también les decía que eran carnales, porque en ellos habían divisiones. Porque realmente cuando no se manifiesta el amor de Dios en nosotros, en nuestro servicio y en nuestro actuar, es porque no estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Dice que el cristiano puede ser guiado por el Espíritu o puede ser guiado por la carne. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios que produce en nosotros el amor. No es al revés, no es que nosotros seamos amorosos y luego vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Primero se busca la llenura del Espíritu Santo y ese es el fruto del Espíritu, que también viene ahí el amor. Amén. Vamos a buscar, mis hermanos, en la palabra del Señor algo muy importante, que el poder del Espíritu Santo, vamos a verlo, Mateo capítulo 22, versículo 37. Perdón, vamos a ir a Juan 16, 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Una de las funciones del Espíritu Santo, amén, porque tiene muchos atributos y muchas cualidades que tiene que obrar en nosotros, amén. El Espíritu Santo no solamente es la manifestación mediante algún don espiritual, sino que dice que el Espíritu puede guiar, el Espíritu da poder para predicar, para testificar y también pone palabras en nuestros labios, amén. El Espíritu Santo nos tiene que guiar. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Cuando un servicio es guiado, tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios guía, somos concertados. Nos unimos en un mismo sentir, con un mismo objetivo, amén. Este no va a ser el último servicio que quizá van a hacer los jóvenes. Y lo importante es que estemos llenos del poder de Dios, para que el Señor nos una. Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer su obra. El Espíritu es el que nos une. Y el amor también tiene que estar para que trabajemos en comunión, amén. Vamos a buscar Romanos 8:14. Un distintivo de los hijos de Dios es que tienen el Espíritu Santo. Dice que cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Amén. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre el profeta, pero luego no permanecía en él, sino que dice que le daba poder para predicar. Pero hoy en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo hace morada en el creyente. Y como decía nuestra hermana, somos templo del Espíritu Santo. Es por eso que Dios nos anhela celosamente, amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, amén. El que se deja guiar por el Espíritu Santo en su predicación, en su servicio, en la coordinación, en su actuar el día a día, es porque es verdaderamente un hijo de Dios, amén. Y siempre tenemos esa batalla, porque a veces la carne viene y quiere imponerse sobre el Espíritu Santo. Y a veces sale el mal carácter, y a veces salen las malas palabras, y a veces sale el rencor, el odio, las divisiones, en vez del amor que tiene que obrar por el Espíritu. Pero nosotros tenemos que menguar para que el Espíritu crezca. Yo creo que quizá todos han escuchado una historia que contaban que un hombre tenía 2 leones. Y dice que este hombre hizo una prueba con ellos. Dijo, a uno voy a alimentar todos los días y a otro lo voy a alimentar solamente una vez a la semana. Y luego dice que pasado el tiempo, este hombre echó a pelear a estos 2 leones. ¿Y cuál creen ustedes que ganó? El que comía todos los días. Ese ganó. Si nosotros alimentamos el Espíritu Santo y alimentamos nuestro espíritu todos los días, va a ganar el Espíritu de Dios. Pero si dejamos y alimentamos constantemente nuestra carne, con deleites, con placeres, siempre va a ganar la carne sobre nosotros. Amén. Tenemos que hacer menguar la carne en nuestras vidas, como nos dice la palabra en Colosenses, haciendo morir lo terrenal en nosotros. Amén. Y hay algo importante también, que cuando el Hijo de Dios dice que es una nueva criatura, amén, pero esa vieja criatura parece que no muere, parece que estuviera durmiendo. Y es importante que todos los días nosotros la hagamos morir.
Es una labor diaria que tenemos que hacer como hijos de Dios. Vamos a ir a Hechos 8:29. El Espíritu Santo guió a los apóstoles. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Amén. Cuando los apóstoles dicen que ellos tenían que predicar, primero recibían la instrucción del Espíritu de Dios. ¿A quién tenemos que hablarle? ¿A quién tenemos que esparcirle la semilla? Y eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos también. Saber reconocer la voz de Dios. ¿A quién tenemos que predicarle? ¿A quién tenemos que entregarle una palabra? Amén. Porque Dios tiene un tiempo para todo. Nosotros no podemos anticiparnos a la obra de Dios y de su Santo Espíritu. Mateo 4:1. Mateo capítulo 4, versículo 1. A veces el actuar del Espíritu Santo nosotros no lo entendemos. Miren lo que hizo con Jesús. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo nos puede llevar al desierto para procesarnos, para probarnos. Y esa es la parte que a nosotros no nos gusta. Nos gusta la parte espiritual, el danzar, el sentir la presencia de Dios, pero cuando el Espíritu Santo también nos quiere probar, eso como que no nos gusta, como que lo rechazamos. Pero dice que aún con Jesús, Él fue probado y fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Nosotros tenemos que dejar que nos guíe, pero Dios también nos dará la fuerza para resistir al diablo. Amén. Vamos a Hechos 10, 19 al 20. Hechos capítulo 10, versículo 19 al 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Mire que el Espíritu puede hablar. El Espíritu habla a nuestro corazón, a nuestro interior, pero nosotros también tenemos que reconocer esa voz. Debemos saber cuál es la voz de Dios y cuál es nuestra voz. Amén. Y dice: el Espíritu le habló a Pedro y le dijo: he aquí, 3 hombres te buscan. Bendito sea el nombre del Señor. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo nos guía. Y dice que le habló a Pedro y le dijo: con estos hombres tienen que ir. Porque Dios sabe con quién nos conviene juntarnos, con quién no nos conviene. Y dice que el Espíritu Santo a nosotros también nos habla y nos guía. Y nos amonesta, porque dice que el Espíritu da testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Y cuando estamos haciendo algo que no deberíamos, hablando con personas que no deberíamos hablar, cosas que no deberíamos, el Espíritu Santo dice: acuérdate, eres hijo de Dios. Porque eso significa que el Espíritu da testimonio. A veces se nos olvida que somos hijos, que tenemos que ser un pueblo santo, apartado para Dios. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a recordar que somos un pueblo apartado para el Señor. Hechos capítulo 13, versículo 2. El Señor, a través de su Espíritu Santo, escoge a sus ministros, ministrando estos al Señor y ayunando. Mire qué importante, porque dice que el Espíritu Santo se mueve cuando nosotros le servimos, cuando estamos en oración, en ayuno. Dijo el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo habla. No es una fuerza como dicen algunos. El Espíritu Santo puede hablar. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que el Espíritu Santo habló y apartó a 2 hombres, a Bernabé y a Saulo, para ser ministros suyos. Amén. Pero nosotros también tenemos que saber que el Espíritu tiene un propósito con nosotros. Tiene un propósito para cada uno de los que estamos en esta noche. Dios no nos llama solamente a sentarnos en una banca, sino que dice que Él tiene un ministerio preparado para cada uno de nosotros. Dice que Él tiene dones y talentos para entregarnos. Amén. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12. El Espíritu Santo guía nuestras palabras.
Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habréis de responder o qué habréis de decir. Versículo 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén. Pero es importante que nosotros tengamos una comunión con el Espíritu Santo. Ahí es cuando el Espíritu Santo nos habla y nos revela a nuestra mente, a nuestro corazón, cómo debemos responder, cómo debemos de hablar. Amén. Porque un hijo de Dios no debe hablar por hablar. Dice que su palabra tiene que ser sazonada con sal, con gracia, inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y dice que aún a los hombres que le predicaban y que ellos tenían miedo, amén, porque eran personas también. Pero no titubeaban en decir lo que el Espíritu Santo ponía en su boca. A veces era palabra de juicio. A veces era palabra de arrepentimiento contra gobernadores, que sabían que podían hacer así y los mandaban a matar. Pero ellos eran valientes porque el Espíritu es un espíritu de poder, amén. Es un espíritu de amor y de dominio propio. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Primera de Corintios 2, 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Las palabras de un hijo de Dios tienen que ser las que les enseña el Espíritu Santo. Tienen que ser las que vienen dirigidas por el Espíritu de Dios. Amén. Y no cualquier tipo de palabras. Porque a veces lo que hablamos los cristianos es de todo menos espiritual. Y ahí dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En la casa de Dios deberíamos conversar lo espiritual. Amén. Y no lo terrenal. Pero a veces se nos olvida y Dios tiene que recordarnos a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Oseas, capítulo 4, 6. Porque es importante que siempre haya palabra en los labios de los hijos de Dios. Oseas 4, 6. ¿Qué pasa si no hay palabra entre el pueblo? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. ¿Por qué el pueblo es destruido? Porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Porque no se instruye en la palabra. Y eso nosotros lo vemos el día de hoy. Tanta apostasía porque no escudriñan las Escrituras. Tantas cosas extrañas en las iglesias que parecen verdaderas fiestas mundanas. ¿Por qué? Porque no se cimentan en la palabra de Dios. Amén. El otro día me pareció en una iglesia una pastora que en el púlpito tenía una cancha de fútbol con pasto sintético. Tenía un arco y toda la cosa, y de repente toma la Biblia, la pone sobre un pedestal y hace un gol con la Biblia. Y eso es lo que pasa, que despreciamos a veces la palabra de Dios. Así, con ese acto simbólico, que ella pateó la palabra de Dios, las iglesias modernas desprecian la enseñanza. Y dice que los que desprecian la enseñanza son destruidos, porque no tienen el conocimiento de Dios, porque rechazan la palabra del Señor. Isaías 5:13. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Otra cosa importante, ¿por qué el pueblo de Dios a veces está atado? Porque eso significa estar cautivo. Porque no escudriña la palabra del Señor. Porque dice que esta es la verdad de Dios y la verdad nos hace libres. Y dice que aquellos que escudriñan la palabra no van a ser llevados cautivos por el pecado. Porque la palabra a nosotros nos guía a hacer lo correcto. Esta es nuestra guía, nuestra luz. Es la ley moral que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Proverbios 29, 18. Un versículo conocido. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Si no hay alguien que tenga palabra de Dios en una congregación, si hay alguien que Dios no lo ocupe en profecía, o alguien que no predique la palabra inspirada por el Espíritu Santo, esa iglesia se va a morir espiritualmente. Porque ahí lo dice, el pueblo se va a desenfrenar.
lo más probable es que esa iglesia no perdure en el tiempo, porque no tienen la palabra como su base para vivir su vida cristiana. El Espíritu Santo también, mis hermanos, nos puede guiar, pero también es nuestro consolador. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Vamos al versículo 26 del mismo capítulo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Porque cuando un hijo de Dios se encuentra en un momento de angustia, el Espíritu Santo le recuerda la palabra de Dios. El Espíritu Santo recuerda las promesas que Dios tiene para con nosotros. Y dice que el Espíritu nos recuerda todo lo que Dios ha dicho, todo lo que está en su palabra. Pero hay algo importante, dice que nos recuerda. O sea que en algún momento teníamos que haberlo escuchado. En algún momento tendríamos que haber leído la palabra de Dios para que eso sea recordado. Amén. Vamos a Hechos 9:31. Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Ven? Dice que Dios fortalece, pero a los que tienen temor de Dios. A eso Dios le imparte la fortaleza del Espíritu Santo. El fuego dice que está en nosotros, que nos impulsa a seguir adelante. Amén. Porque si nosotros queremos seguir y servir a Dios por nuestras fuerzas, siempre vamos a flaquear. Pero el Espíritu es el que fortalecía a la iglesia. La iglesia primitiva dice que empezaron solamente 12 hombres, pero luego fueron creciendo. En Pentecostés ya habían 120. Luego de la predicación de Pedro ya eran más de 3000. Y eso es porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Porque el Espíritu Santo guiaba la obra de Dios. Y es lo que nuestra iglesia también tiene que hacer. Porque el letrero que está allá afuera dice Iglesia Pentecostal. Y el Pentecostés es el poder de Dios. El Pentecostés es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y a veces parece que esta no fuera una iglesia pentecostal. Hay días lunes, días jueves que parece que no es una iglesia pentecostal. Es pentecostal los días sábados nomás. Los días sábados se danza, se habla en lengua, se profetiza y se ministra. Pero día lunes y jueves no están los ministros de Dios, parece. Porque el Espíritu Santo está todos los días acá. El Espíritu Santo mora en nosotros y llega con nosotros a este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo es nuestro santificador. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que el Espíritu Santo tiene que santificar nuestras vidas. Algunos creen que Dios predestinó a algunos para ser salvos, pero eso no dice este versículo. Dice que mediante la santificación por el Espíritu Santo. Porque nosotros no creemos esa doctrina que dice que somos salvos, siempre salvos. Nosotros creemos que cuando nosotros perseveramos hasta el fin, ahí seremos salvos. Y que sin santidad nadie puede ver al Señor. Si alguien no está viviendo en santidad, no puede ver a Dios. Dice que el hombre tiene delante de él 2 caminos. El camino que lleva a la vida eterna y el camino que lleva a la perdición. Y el hombre tiene libre albedrío para poder decidir cuál de esos 2 caminos seguir. Si quiere seguir al Espíritu Santo que lo lleva a la salvación, o si quiere seguir su propia concupiscencia que lo lleva a la perdición. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no nos disponemos en la mano del Espíritu Santo para que nos santifique, para que nos moldee, no podremos ver a Dios. Porque el Hijo de Dios tiene que estar santificado para verle. Tiene que estar limpio. Sus vestiduras tienen que estar blancas. Bendito sea el nombre del Señor. Y tiene que ser procesado por el Espíritu de Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 3. Primera de Corintios 3:3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. La iglesia de Corinto se creía muy espiritual, muy llena del Espíritu Santo. Pero Pablo les amonestó y les dijo, ustedes no son espirituales, ustedes son carnales. No sé si algún hermano le ha dicho usted un carnal, no creo. Pero Pablo se los dijo. Y les dijo, ustedes son carnales. ¿Por qué? Porque siempre hay divisiones en ustedes. Unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo. Pero Pablo le dijo, yo soy de Cristo. Y eso siempre tiene que preponderar en la iglesia, que nosotros somos de Cristo. Nosotros no estamos de un bando o del otro. El Hijo de Dios es de Cristo y es guiado por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos da poder para dar testimonio. Romanos 8:16. Romanos 8:16. El primer testimonio que da el Espíritu Santo es a nosotros mismos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no sabemos, si no recordamos que somos hijos de Dios, no podemos predicar. No podemos hacer la obra de Dios. Lo primero es saber y tener la seguridad de que soy un hijo de Dios. Porque sentarnos en una banca en la iglesia no nos hace hijos de Dios. El que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Vamos a Hechos 1:8. Luego el Espíritu Santo nos da poder para testificar allá afuera. Una vez que sabemos que somos hijos del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primero el Hijo de Dios tiene que tener el Espíritu Santo. Sin el poder de Dios no se puede hacer nada. Y el Señor lo dijo, separado de mí, nada ustedes pueden hacer. Porque sin el Espíritu Santo es como una planta que no tiene agua, mis hermanos. Tarde o temprano se va a secar. Sin el Espíritu Santo es como ese amor que dice que se enfría. Porque es como un fuego que tiene que ser avivado. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Juan 5, 6 y 7. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y Él da testimonio solamente de la verdad. Él no es un espíritu engañador, ese es otro espíritu que opera en estos días. Un espíritu de mentira, que dice que es el espíritu del anticristo. Pero el Hijo de Dios tiene que diferenciar cuál es el Espíritu Santo y cuál no es el Espíritu Santo.
Amén. Hace poco también hablábamos con una hermana y hoy día nuevamente me salió ese video. Que había un hombre que hace tremendos, no sé si campañas evangelísticas, y pone un escenario gigante y toda la gente está abajo. Y el hombre pasa la mano y todos se caen desmayados. Ese no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es de orden. Y el Espíritu Santo no nos hace caer. El Espíritu Santo nos tiene que levantar. Amén. El Espíritu Santo nos tiene que dar poder. Y en la Biblia no hay ningún hombre que haya caído por el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo da poder para dar testimonio. El Espíritu Santo nos santifica. Amén. Y luego vamos a ver que el Espíritu Santo nos capacita. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, ahí donde leímos primeramente. Vamos a leer versículo 14. 1 Corintios 12, 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y ahí está el nexo entre el Espíritu Santo y el amor de Dios. Amén. Porque dice que el Espíritu Santo repartió dones espirituales. Pero ¿dónde está el amor? En que esos dones no son para pasarnos a llevar unos a otros, ni para querer ser más grandes que otros por tener un don espiritual, sino que dice que todos en el cuerpo de Cristo son importantes. Dice que algunos son ojos. Amén. No sé qué puede ser ojo, a ver. Los que ven más, amén. Hay hermanos que siempre están más atentos. Hay otros que son oídos, amén, que están siempre escuchando por ahí. Hay otros que dicen que eran nariz, ahí sí que no sé. Pero dice que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, amén. Y dice que nosotros tenemos que trabajar unidos. Porque ¿qué pasará si nuestro cuerpo no nos obedece? El ojo querría hacer una cosa, la mano querría hacer otra. El oído quería escuchar para un lado, bendito sea el nombre del Señor. Pero dice que la iglesia tiene que trabajar en una misma dirección, para que el cuerpo de Cristo pueda crecer y pueda hacer la obra de Dios. Amén. ¿Hasta dónde quedamos? Versículo 18. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo, la iglesia, es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Amén. A veces nosotros tiramos a despreciar a alguien, pero dice que ese miembro puede ser necesario en la obra de Dios. En la cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito, porque los pies dan el soporte. La cabeza dirige, pero los pies dan soporte. Bendito sea el nombre del Señor. Y que podamos ser pies también, mis hermanos, para dar un soporte a los líderes de la iglesia, para dar un soporte a la obra de Dios. Amén. Porque si una iglesia no tiene un fundamento firme, ¿qué va a pasar? El cuerpo se va a caer. Y el cuerpo y los pies tienen que ser la oración. Nuestras rodillas tienen que estar para orar, para interceder, para clamar. Nosotros deberíamos estar orando por estos servicios que vienen, porque estas oportunidades de aniversario sea una oportunidad para predicar la palabra, para invitar a alguien, para que un alma se arrepienta y pueda aceptar a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y algo importante, mis hermanos, el amor de Dios. Dice que el amor de Dios es sacrificial. No es solamente un amor de palabras. Es un amor que está dispuesto a ceder por su hermano. Mateo 22:37. Primeramente vamos a ver el amor hacia Dios. Mateo 22:37.
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y como decía nuestra hermana, a veces el amor se enfría. A veces el amor se apaga. Cuando llegamos primeramente a Dios y a sus brazos, sentimos su amor, pero luego parece que ese amor se disipa. Y la palabra de Dios nos enseña por qué ese amor se pierde. Mateo 24:12. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: ¿por qué vamos perdiendo el amor? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué el amor se enfría? Porque la maldad se multiplica. Porque dejamos que crezca la maldad en nosotros. Porque dejamos que crezca la maldad a nuestro alrededor. Y nuestro amor se va enfriando. Y miren lo que nos enseña la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿Qué tenemos que hacer? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que el Hijo de Dios puede tener una etapa que sirva a Dios con todo su amor, con todo su corazón, pero llega el momento en que su amor se enfría, en que el amor lo deja de lado. ¿Y qué tenemos que hacer? Primeramente, dice, recuerda. Tenemos que mirar hacia atrás cómo éramos antes, cómo servíamos, cómo llorábamos en el altar, cómo derramábamos nuestro corazón delante de Dios. Y luego el corazón se endurece porque nos jactamos, porque creemos que nosotros podemos, pero no es así. Sin Dios no podemos hacer nada. Recordar nuestra primera condición, nuestro primer amor con Dios. ¿Cómo servíamos al Señor? ¿Importaba la lluvia o no importaba la lluvia? ¿Importaba el dolor de garganta o no importaba el dolor de garganta? ¿Importaba la enfermedad o no importaba la enfermedad? Y dice, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Volver a hacer lo que hacíamos antes. Volver a orar como orábamos antes. Volver a comer de la palabra de Dios como antes comíamos. Porque dice que esta palabra es nuestro alimento. Y a veces no comemos nada durante el día. No nos alimentamos nuestro espíritu. Y es por eso que el hombre espiritual va muriendo. Es por eso que el hombre espiritual y su amor se va enfriando. Porque la palabra de Dios la dejamos de lado. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esa es la amonestación del Señor, que tenemos que reconocer nuestra condición. Nosotros podemos engañar a los hermanos. Podemos demostrar que aún amamos a Dios. Pero Dios sabe y conoce el corazón de cada uno. Y sabe si realmente le estamos amando como al principio o no. Sabe si realmente hay una llama en nosotros o solo hay cenizas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir, mis hermanos, a 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. ¿Qué pasa si no tenemos amor? 1 Corintios 13, 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Aunque podamos servir, podamos quizás estar en el coro cantando, o ministrando aquí en la coordinación, o en la predicación, pero si no tenemos amor, no somos nada. Podemos estar parados en la puerta, o podemos tener un servicio pasando la ofrenda, pero si no hay amor de Dios, no somos nada delante de Dios. Porque Dios juzga y ministra y sabe lo que hay en nuestros corazones. El amor de Dios, nuestro amor hacia el prójimo. Tito capítulo 3, versículo 3. Nuestro amor hacia el prójimo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, o sea, de malos deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea que antes no teníamos amor, antes nos aborrecíamos. Dice que había envidia,
pero ahora ya no tiene que haber envidia. Ahora no tienen que haber divisiones. Dice que andábamos extraviados en nuestros deleites. Pero ahora con el amor de Dios tenemos que amar a nuestro hermano. Dice que el Hijo de Dios tiene que amar a su familia. Porque dice que primero somos testimonio en la casa. Ahí cuando dice que testifiquen primeramente en Jerusalén. O sea, en su ciudad, en su casa. Así primeramente tenemos que dar testimonio a nuestra familia. De que tenemos el amor de Dios. De que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar, mis hermanos, Primera de Juan, capítulo 4, 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Si algo caracteriza a la iglesia, mis hermanos, que hoy en día existe, es que va perdiendo el amor y que va perdiendo el poder del Espíritu Santo. Y se convierte en una iglesia insípida, una iglesia que no tiene sabor, amén. Porque dice que la iglesia es la sal de la tierra. ¿Y qué pasa si la sal no tiene sabor? Si la sal no sazona. Dice que solamente esa sal sirve para echarla. Dice que con la sal la echaban en la tierra para que no diera fruto. O sea que ese es el único propósito si no tenemos el Espíritu Santo. Si no tenemos el amor de Dios, la iglesia no sirve. Si no tenemos el poder del Espíritu, la iglesia no sirve. Porque no puede dar testimonio. Vamos, Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. ¿Cómo decía el corito que cantamos? ¿No hay saludo más bonito? Amén. Amémonos de corazón, no de labios, ni fingido. Dice que la fe puede ser fingida y el amor también. Dice el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. La esencia de Dios dice que es amor. Si estamos llenos de Dios, tenemos que amar. No odiar, no aborrecer, no decir, no, es que ese hermano lo mastico pero no lo trago. Bendito sea el nombre del Señor. No hacer diferencias en la casa de Dios, sino que dice que tenemos que amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Mateo 22:39. El segundo mandamiento más importante. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Dice que tenemos que amar a nuestro hermano empatizando, poniéndonos en el lugar del otro. Que me gustaría que me hicieran eso. Me gustaría que me hablaran de esa manera. Me gustaría que me llamaran la atención de esa manera. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ponernos en el lugar del otro. Y eso por lo general se nos olvida. Que ese es el mandamiento, uno de los más importantes. El amar a nuestro prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios sea poniéndose amor en nosotros. El amor es la base y la fe y la acción. Amén. Primera de Corintios, no, ese ya lo leímos. Gálatas 5:6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dice que una fe sin obras es muerta. Pero primeramente tiene que haber amor. La fe obra, dice, por el amor. Así también nosotros tenemos que tener fe de Dios guiado por el amor del Señor. Amén. Y finalmente, mis hermanos, vamos a terminar. Vamos a Romanos 12. Ahora sí, Romanos 12, versículos 3 y 8. Dice que el poder del Espíritu Santo y el amor de Dios tienen que complementarse en el Hijo de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4. ¿En cuál íbamos? 4, sí.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. La palabra del Señor nos enseña, mis hermanos, que todos tenemos un propósito de parte de Dios. Algunos van a tener un don de servicio, van a ser más amables quizás en la casa de Dios, van a poder tratar mejor a los hermanos. Otros quizás Dios les va a dar el don, el talento para enseñar. Otros para exhortar, dice la palabra del Señor. Otros quizás van a ser más dadivosos. Dice el que reparte con liberalidad, o sea, con generosidad, bendito sea el nombre del Señor. Y el que hace misericordia con alegría. Pero en el pueblo de Dios siempre tiene que estar obrando el poder del Espíritu por el amor de Dios. Amén. Vamos a terminar, mis hermanos. Vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 31. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dijeron que quieren ser llenos? Amén. Levanten la mano los que quieren ser llenos de Él. Dice que estaban, ¿qué estaban haciendo? Cantando. Orando. Amén. La iglesia de Dios va a pasar a este lugar a orar. Todo el que pueda orar, va a orar al Señor. Y le va a pedir que el Espíritu Santo sea en esta iglesia. Que el Espíritu Santo se mueva y nos capacite, mis hermanos. Porque necesitamos el poder de Dios para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Tenemos un aniversario que hacer. Tenemos una palabra que entregar, quizá el día sábado. Pero Dios tiene que usar a los hijos de Dios. Amén. Así que le hago la invitación para que podamos interceder. Para que podamos pedir por estos servicios que vienen. Y también por el servicio de Dios. De hoy, perdón. Porque si Dios quiere llenar hoy, tiene que hacerlo. Si Dios quiere llenar hoy con su Espíritu Santo, que Él se mueva. Pero tenemos que orar. A veces le hacemos el quite a la rodilla. Pero sin oración no hay poder de Dios. Amén. Así que vamos a orar al Señor para pedirle que Dios llene con su Espíritu Santo. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Amén. Que el Espíritu Santo llene este lugar y nuestras vidas. Amén. Vamos a orar al Señor.